Pues según mi mamá dice que yo nací un 18 de febrero de 1935, como a las 5 de la mañana. Bueno, cuando yo nací, mi papá y mi mamá estaban separados, pero mi papá se llamaba José Guadalupe Herrera Valle. Mi mamá se llamaba Petra Candelaria Balbuena Alonso. Y nací pues en una casita muy humilde, casi podríamos decir una cabañita de paja, sí. Como mi papá durante esa época estaba separado de mi mamá, entonces pues yo pensaba que mi tío, que después supe que era mi tío, pensé que era mi papá, y mi mamá me dijo, no, ese es tu tío porque es mi hermano, y él casi nos ayudó mucho en el tiempo que estuvieron separados mi papá y mi mamá. De mis hermanos fueron una niña que nació fuera del matrimonio, que se llamó Blandina, sí, que según esa su papá se llamaba, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Márquez, sí. Eso después nos lo dijo me dijo mi mamá, sí. Y ya mi hermana Lupe y otra que es más chica que yo, que fue más chica que yo, se llamaba Esperancita. Ellas nacimos cuando mi papá y mi mamá estaban separados, pero mi hermana Micaela y Aurora, esos sí nacieron cuando estaban unidos mi papá y mi mamá, pero ya él nos dejó y ellos también se quedaron con nosotros. Pero ya después de, ¿qué serían? Unos 8 años, mis papás se volvieron a juntar. Y de ahí ya no se volvió a separar de mi mamá hasta que se murió mi mamá, que murió para 14 años antes que mi papá. Y ya después ya cuando estaban con mi papá, nacieron 4 hermanos más, hombres, ¿sí? Ya te había dicho que mi hermana mayor se llamaba Micaela, y mi hermana, la que le seguía, se llamaba Aurora, que ya fallecieron las dos. Y ya después, ya cuando mi papá se juntó otra vez con mi mamá, nació Calixto, nació Ricardo, nació Constantino, que murió a los 6 meses, y luego nació Fernando, que es el más chico, el Benjamín de la familia, de los cuales todas mis hermanas ya murieron. Esperancita murió a los 2 años. Mi hermana Aurora murió ya grande, ya tenía sus hijos y todo. Murió de cáncer
por una operación que le hicieron de una muela. Y eso fue la causa de su muerte. Mi hermana Lupe murió también de cáncer. Y mi hermana Kaila, que era, le decíamos Kaila, pero era mi Kaila, ella murió en un accidente automovilístico. Sí, y Lupe ya dije que murió de cáncer también, creo cáncer de la garganta, algo así. Y mi hermano Calisto murió de diabetes. No se cuidó y murió de la diabetes. Y no tiene mucho que murió en el 2017. Tu tía Kaila murió en el 2013 y Lupe murió en el 2010. Y ya, pues esa en sí formamos la familia. Pero ya me había mencionado de un tío que no te dije el nombre, ¿verdad? Mi tío se llamaba Dionisio Balbuena. Sí. Era hermano de mi papá, eran nada más dos hermanos, mi mamá y mi tío. Bueno, pues yo recuerdo ya de mí a los 3 años. Yo tenía 3 años y bien que me acuerdo que jugaba. Pues como yo era solito, yo solito andaba jugando allá con lo que encontraba, a veces un trompo, una canica o un carrito de madera, y me ponía a jugar yo solo. Sí, pero conforme fui creciendo, a los 4 con mi papá revolvimos yo tenía 5 años, sí, pero ya cuando, por ejemplo, entre los 3 y 4 años, pues yo me gustaba mucho cantar, bailar y recitar. Oía una recitación y me la aprendía, una canción y la aprendía porque todavía no sabía leer, nada más la oía que la cantaban por allá así, cuando había una fiesta, oía las canciones y me las aprendía. Sí, eso recuerdo hasta los 4 años. Pues ya de los 5 años ya me vine, nos vinimos con mi papá a vivir donde actualmente pues vivimos toda la familia por un tiempo hasta que yo me vine a México. Pero antes de allá pues yo ya a los 8 o 10 años yo ya trabajaba así como una persona grande. Y yo pues vivía en Acatlán, Puebla. En Acatlán, allá nací en Acatlán, Puebla. Allá hacía todo aquello. A los 8 años yo recuerdo que iba a la escuela y pasaron tantos años y yo seguía en el 3er año de primaria, porque hasta ahí había en la escuelita donde estaba yo allá en mi barrio. La escuela se llamaba Miguel Hidalgo. Ahí aprendí las primeras letras. Pero para esto, pues yo ya trabajaba, me llevaba las vacas al campo. Antes de que me viniera a México, yo trabajé mucho allá en mi casa,
y el terreno de mi papá, porque mi papá tenía terrenos de riego y de temporal. A mí me gustaba trabajar, aunque por ejemplo tenía mi hermano, que era medio hermano, era Arcadio. Tu tío Arcadio se casó a los 17 años, a tu edad ya era papá. Y yo no, me gustaba el trabajo y todo. Y antes de venirme a México, pues yo trabajé bastante allá. Teníamos ganado, había vacas, había cabras, teníamos una yegua, 2 burros, 2 yuntas y vacas, muchas vacas teníamos. A esa edad yo me levantaba a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas. Y ya echaba la leche en unos cántaros, le llamaban peroles, ahí los llenaba y me iba a vender la leche. Ya aquí le entregaba 2, 3 litros cada gente, pero luego salía mucha leche y sobraba y me iba a la plaza y ahí me paraba, ahí la gente iba y compraba. Ya les vendían 1 litro, 2 litros, o una medida que venía siendo un tarrito así, que viene de una taza. Y la que no alcanzaba a vender, y con una señora que era pariente lejana, y ahí dejaba mi cántaro y pasaba mi mamá por la leche, porque yo me iba a la escuela. Me iba a la escuela, a la primaria. Estaba yo ya en cuarto, ya porque ya después ya me fui, ya después de tantos años estar en tercero, me fui al centro, donde ya ahí había hasta secundaria, o sea, el municipio, el centro, la cabecera del distrito. Y entonces mi mamá, si pasaba por el cántaro, si había leche se la llevaba y la cuajaba y hacía queso, mantequilla, y si no, pues se llevaba al cántaro, ¿sí? Y ya yo salía de la escuela como a las 12:30, pero regresábamos como a las 3:30 otra vez para salir a las 6. Y entonces ¿cómo salía a las 12:30 y me iba rápido a la casa a darles de comer a las vacas, o ir a buscar pastura, darles agua, comía y me regresaba otra vez a la escuela. Y me regresaba, después salíamos como a las 5:30, y todavía como gracia todavía me ponía a jugar una cascarita de básquet y eso, y ya me iba yendo, como ya la nochecita me iba a mi casa. Llegaba ya como a las 8, cenaba y me ponía a hacer mi tarea y me acostaba a las 10 de la noche, y eso era diario. Y cuando me quise venir para México, mi papá no quería que me viniera, porque durante los años que estuve en la primaria, hasta terminarla, me inscribió mi papá en una academia de taquimecanografía. Todavía, para esa gracia, iba a la academia, iba cada tercer día, pero los días que no iba me quedaba a jugar, y era todos los días. Y cuando terminé la primaria me dijo mi papá, pues mira, ya terminaste, ahora sí, ya te vas a dedicar a cuidar las vacas y todo. Pero como tenía un primo aquí en México
y me escribía, dice, termina tu primaria y vente, porque allá no vas a hacer nada, y todo, pero mi papá no quería. Dice, no, aquí tenemos el ganado, ¿quién lo va a cuidar? Pues mis hermanos ya no estaban tan grandes, pero tenían 8, 6 y 4 años, apenas, o sea, Fernando era el más chiquito. Pues no le entraban al trabajo. En cambio Arcadio y yo pues éramos los más grandes, pero a Arcadio no le gustaba. Más él ya no estaba allá, él se vino antes para México. Se casó, se divorció y se vino para México. Y yo también no lo quería seguir, sino que otro primo que tenía aquí, primo hermano, me dijo, vente para acá. Pero digo, dile a mi papá, porque mi papá no quiere. Y yo ya le dije, pues Felipe dice que me va a buscar un trabajo allá y todo. No, dice, no te puedo decir. Pero ya tanto estarle insistiendo, me dijo, si te vas a ir, solo que me termines de limpiar ese terreno que voy a sembrar, yo me voy a quedar solo, ¿quién me va a ayudar? Y él pensaba que yo no lo iba a hacer, porque el terreno era grande y había mucha piedra, y esa piedra quería que limpiara el terreno ahí de esas piedras y que hiciera una bardita así de puras piedras. ¿Cómo me lo ingenié? Quién sabe, porque eso lo hice en mes y medio, porque salí de la primaria el 30 de noviembre. Salíamos de los cursos, porque entonces los cursos iban de febrero a noviembre. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo pude? Y arreglé y lo terminé y hice todo el trabajo que ¿cómo se llama? Que me había puesto mi papá. Y ya cuando terminé, le digo, ya terminé, y todavía se oponía, la que más se oponía era mi mamá. ¿Qué te vas a hacer allá, que allá, que quién sabe qué, y que hay tanta gente y tú te vas a perder? Y bueno, y le digo, no me voy a perder, yo me voy. Y mi papá dijo, bueno, pues es que yo ya le prometí, y él me cumplió. Y así es que un 16 de enero de 1954 abandoné mi casa. Mi papá me trajo hasta acá a México. Sí, pero aquí llegué con muy buena suerte, porque él, mi primo me había ofrecido que iba a trabajar en Hacienda. Pues no iba a trabajar de secretario ni nada, aunque la mejor podía, porque yo escribía bien en máquina y escribía taquigrafía y todo, pero pues no es tan fácil entrar a un trabajo de ese modo. Y para esto pues llegué acá y todo. Entonces me dijo mi primo, pues mira, en lo que te arreglo para que trabajes, pues era en Hacienda, pues un señor necesita a alguien que le conteste su teléfono y le tome recados en su casa y todo. Entonces llegué como ayer, porque fue sábado, ¿sí? Y como hoy domingo ya me llevaron allá por San Ángel, por Ciudad Universitaria, ya vivía el señor, a trabajar. Ya entré luego a trabajar. Ese señor pues era un funcionario público,
era Luis Lombardo Toledano. Era hermano de Vicente Lombardo Toledano, que era jefe del Partido Popular Socialista y se había lanzado para presidente de la República. No ganó, pero pues fue candidato en el gobierno de ¿cómo se llama? Creo que sí fue en el gobierno de Alemán, de Miguel Alemán, fue cuando fue candidato, porque yo cuando vine en 54 tenía poco, que ya había terminado su periodo alemán y ya estaba Ruiz Cortines, sí, y la señora esta, la patrona, podríamos decir, esposa del señor Luis Lombardo Toledano, me decía, no, mi esposo es hermano de uno de los 7 sabios de México. Así estaba considerado Vicente Lombardo, él se llamaba Luis. Y Vicente Lombardo, sí. Y sí, después yo vi en los libros que allí estaba a otro que me acuerdo, era un tal Castro, eran los 7 sabios de México, entre ellos era él, y otro Castro, y los demás no me acuerdo. Ahí me fui a trabajar, fíjate. No, y me trataban re bien, y pues yo allá, por más que coma uno bien en el pueblo, no es como aquí, sus comidas calientitas. La señora me daba muy bien de comer, o le encargaba a la cocinera que me diera de comer a mis horas y todo eso. El sueldo no era mucho, pero allá yo nunca lo ganaba, ya creo ganaba 9 pesos a la semana. Fíjate, 9 eran 36 pesos al mes, y aquí me pagaba a mí 60. Pues buena a nivel de allá, que había otra gente mucho más pobre, pero yo venía acá y era el más pobre, ¿sí? No tenía lo necesario que había aquí, sí, y así estuvo las cosas. Pues nada más estuve un año trabajando. No sé si a lo mejor ya sea para el primer capítulo.